Emiliano Jiménez inicia este libro, Historia de la Salvación, con el tema de la creación. Él habla justamente que la creación, que lo vimos en el libro del Génesis, todo fue creado por medio de la palabra, es una creación estilo. Él habla que en el primer día, dice la Sagrada Escritura, fue la separación de la luz y las tinieblas. El segundo se crea propiamente el firmamento. En el tercer día aparece la tierra como una con su vida orgánica. En el cuarto día crea los astros y en el quinto día se da esta creación de toda la vida, todos los seres dotados de vida. Y por último, en el sexto día se da la culminación que se da con la creación del hombre, es decir, el hombre entendido en su totalidad de su ser, como un ser encarnado y bisexualmente relacionado, en una comunión que es imagen y semejanza de Dios, una comunión intratrinital. Y el sábado, recordamos, también nos dice Emiliano, es una fiesta de la creación, porque este día se consuma la creación. Es decir, gracias al sábado, el hombre conoce la realidad en la que vive y lo que son realmente como creación de Dios. El sábado es un día de alegría, de santidad y de descanso. En el segundo capítulo, Emiliano Jiménez nos habla del pecado. El pecado de Adán y Eva, que es el pecado que nos lleva a la división, al odio, a la injusticia, a la guerra y a la muerte. El pecado no es algo propio de la creación, no forma parte del plan de Dios. Es algo que es iniciativa del hombre. Es el hombre quien no quiere nada con Dios. ¿Y qué quiere? Buscar y llamar su propio, si quiere ser Dios de su vida. ¿El pecado ofensa de Dios? Sí. Porque el pecado, ¿qué haces? Estás pecando contra Dios. Este pecar no destruye a Dios en sí mismo. Es decir, pierde el hombre por medio de su libertad ese fruto. Porque recordemos que la libertad es fruto del don de Dios. El pecado surge cuando el hombre quiere ser el Dios de su vida. El pecado también ofende no solamente a él, sino ofende a los demás. Recordemos que el pecado, siendo una ruptura entre el hombre y Dios, tiene una dimensión social. Y por último, el pecado no vence el amor porque Cristo ha enviado a su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos tener vida y vida en abundancia. En el tercer capítulo nos habla justamente sobre Abraham. En la historia de salvación que inicia en la creación, llega a su plenitud llega con Jesucristo. Y justamente nos habla que al pecado Dios responde con el anuncio del protoevangelio, es decir, con el anuncio de Jesucristo. Recordemos que este pueblo se está atravesando el desierto está en una constante el preguntarse si realmente Yahvé está con él. Es en ese contexto que nace la vocación de Abraham. Abraham, que son 10 generaciones de Noé hasta la figura de Abraham. Abraham no es un ser excepcional, es un simple hombre ya mayor, estéril, como los hombres abandonados a sus fuerzas, pero el Señor encontró en él un corazón contrito, humillado. Entonces con él hace una promesa. Es en esta relación con Abraham que nace la figura de Sara. Sara es su esposa. Y de estas personas estériles, ¿qué es lo que sucede? Nace la figura de Isaac. Dios se presenta en los acontecimientos concretos. ¿Por qué? Porque Abraham abandona a su país, su familia, y marcha hacia una tierra extranjera. Pero Dios es fiel y da la promesa de un hijo. Es asimismo que vemos cómo Abraham es la figura del creyente. ¿Por qué razón es la figura del creyente? Porque la historia de la salvación comenzada en Abraham llega a su descendencia en Jesucristo. Abraham es figura de María. Abraham es constituido padre de la fe, al igual que María, que es proclamada bienaventurada por su fe. La fe de Abraham constituye el comienzo de la figura de la antigua alianza. La fe de María en la anunciación da comienzo a la nueva alianza. En el siguiente capítulo vemos el tema del Éxodo. Sabemos que el Éxodo, Dios le promete justamente de bendecir a su linaje, a las naciones, de multiplicar, y se da razón de las 12 tribus de Israel. Es en este contexto que nace la figura de Moisés,
el cual es salvado de las aguas. Lo vemos a Moisés dentro de un contexto de Egipto. Egipto que está siendo mediante el faraón, pone esclavo a este pueblo que está oprimido, este pueblo de Israel, que es un pueblo elegido, pero dentro de los elegidos elige a Moisés como padre para liberarlos de esta esclavitud. Por eso, el punto culminante de la teofanía es la revelación del nombre de Dios como el yo soy el que soy. Por lo cual, vemos cómo Dios hace Pascua con su pueblo. Una Pascua justamente de sacar a Israel de esta esclavitud de Egipto. Por eso, la liberación comienza justamente con la celebración de la Pascua y el Éxodo es el memorial de la intervención salvadora de Dios. Y vemos de que el mar rojo es la figura del símbolo del bautismo. Y el canto de Moisés y el Cordero, nos damos cuenta que Dios y la libertad del hombre están íntimamente unidos. La historia del Éxodo es el relato de las actuaciones liberadoras de Dios. La libertad es liberación de qué? Del egocentrismo, del individualismo. Es libertad para el amor. Solo Cristo, recordemos, es capaz de librar al hombre de la esclavitud del pecado. Muy bien, estamos en la etapa de los libertadores. Sus representantes vamos a tener a Moisés, el cual recibe las tablas del mandamiento, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo el pueblo va a ir y se compromete ante Dios y hay un compromiso de parte del pueblo hacia Dios. Y entonces vamos a ver a Moisés y también a Josué, quien es que entra a la tierra prometida, porque Moisés se queda pues en el camino. Y vamos a ver también en esta parte la alianza que hace entre Dios y el hombre. Es aquí donde Dios manda a llamar a Moisés que vaya hacia él. En esta etapa vamos a ver que Dios es que quiere que vaya el hombre hacia su presencia. Y por ello hay un arca de la alianza. Y esa arca de la alianza vamos a tener un paralelismo con con el Nuevo Testamento, que es María Santísima. Después vamos a tener la etapa de los jueces, ya llegando a la tierra prometida, en la cual pues Moisés no llega, sino Josué. Y allí vamos a ver a los jueces y máximos representantes vamos a tener a Gedeón, a Sansón y a Samuel. Y ya sabemos que Gedeón, por la gracia de Dios, es que obra y libera porque estaban en pecado. Escucha el clamor del pueblo para que Dios pueda actuar por medio de los jueces. Esa es la que vamos a ver ya cuando llega a la tierra prometida. En este capítulo justamente se habla sobre la instauración de la monarquía. En un primer tema, Samuel califica que la monarquía se denomina como idólatra, pero Dios, a pesar de esa infidelidad del pueblo, lo elige como el pueblo elegido. Y él se mantiene fiel a la alianza hecha a seres anteriores. Samuel, ante esta situación, se retira a Ramá, donde muere, y se hace donde Saúl es el primer rey de Israel. Y con él propiamente se instala lo que es la monarquía, la cual es deseada por el pueblo, pero que está contradiciendo a lo que dice Dios, que tendrás un solo Dios. Después, durante este proceso, vemos la figura de David. David, que era un muchacho, que era un espíritu, tenía un espíritu muy amigable. ¿Qué sucede con él? No se presenta para suplantar a David, sino para ayudar. Por eso que Saúl, cuando tiene problemas, lo llama, pero cuando ya no lo necesita, lo retira para que se vaya a pastorear a las ovejas. Pero seguimos viendo la figura de David. ¿Qué sucede con David? Saúl, para responder a los ataques de los filisteos, llama a mucha gente, pero David es un pastor, recordemos, es excluido y solamente los hermanos de David son llamados. Goliat, que era un filisteo,
se está llamado por Emiliano Jiménez en su libro, como es una encarnación de la arrogancia, de la fuerza, de la violencia, es una persona que impresiona a todos los demás. Pero el rey acepta que David salga a combatir. Es decir, la pequeñez se enfrenta a la grandeza, a la arrogancia. ¿Y qué sucede? Como dice la Sagrada Escritura, David le gana a Goliat. Después de la muerte de Goliat, David cumple una fama y se dan los celos de Saúl, en el cual Saúl comienza a perseguir a David, el que se ve obligado a huirse. Y por esa razón de tanta obsesión que tiene Saúl por David, Saúl se olvida de los filisteos y es por eso que el reino viene siendo destruido. Pero recordemos que la figura de David también es un hombre según el corazón de Dios. Después de la muerte de Saúl, David es consagrado rey de Judá y de Israel. ¿Y qué es lo primero que hace como rey? Es conquistar a Jerusalén, que estaba en el poder de los jebuseos, y trasladar en ella a Jerusalén el arca del Señor. David sabe que la mujer a la cual ella deseaba era casada, llamada Betsabé, esposa de Elías, un militar de él. ¿Qué hace este rey que es insolente y adúltero? Se ha vuelto también asesino porque manda a matar a Urias. La palabra del profeta que se denuncia el pecado de David dice justamente que ha ofendido a Dios. Y la palabra de Dios penetra el corazón de todas las personas y reconoce que David reconoce que ha cometido pecado, que ha cometido una ofensa a Dios y se abre la misericordia de Dios, por lo cual la misericordia y la miseria se encuentran. Después, en el otro capítulo, vemos que existen los profetas anteriores al exilio. Encontramos a Elías Eliseo. Vemos como aquí ya David, ya una persona ya mayor, nombra como sucesor a Salomón. Salomón marca la época gloriosa de la monarquía de Israel. En el reinado de Salomón, ahí se dan el reinado de dos tiempos, uno de la gloria y otro de la ignominia. Elías, recordemos, es el único profeta fiel a Yahvé que enfrenta el duelo con los 450 profetas de Baal. El espíritu de Elías pasa a Eliseo, que es su discípulo y maestro, que marcha junto a Jericó. Otros profetas anteriores encontramos a Amós y Oseas. Recordemos que Amós recuerda a Israel los prodigios realizados por el Señor en favor para que resalte más el pecado de su infidelidad. Oseas también canta el amor de Dios como esposo y como padre. Es la experiencia personal del adulterio e infidelidad de su esposa. Oseas comprende profundamente el amor de Dios. Otros personajes también que la Sagrada Escritura nos va a hablar y que son importantes dentro de la historia de la salvación es Isaías, Miqueas, Sofonías, Naúm, Habacuc y Jeremías. Cada uno de estos personajes cumple una función fundamental dentro de la historia de la salvación, cada uno con sus pecados, pero también con sus virtudes. Tema 10. Exilios y los profetas del exilio. Para entrar un poquito en contexto, exilio nos hace referencia al cautiverio que estuvo el pueblo judío por los babilonios. Exilio y los profetas del exilio son conceptos importantes dentro de la historia de la literatura bíblica, en especial en el Antiguo Testamento. En el tema 11, vuelta al exilio. Aquí es una continuación del tema 10, donde nos habla de que por fin el pueblo judío pasa a ser liberado, gracias a que Sirio, el grande de Persia, pasa a gobernar Babilonia, siendo así que proclama que los judíos, que el pueblo de Israel, pueda volver a su tierra natal y así construir la iglesia. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de los temas 12 y 13. Este, Primeramente eh, Jesucristo, como lo llamó Lucas, el nuevo Adán. El nuevo Adán que vino al mundo con una función, la función de salvar a la humanidad que estaba perdida. Vino de una mujer común y corriente,
llamada María. Ahí fue engendrado y vino hombre, se hizo hombre, actuó como hombre, rió como hombre, lloró como hombre, era débil como hombre, pero era el mismo Dios que estaba entre nosotros, era el mismo Adán que estaba entre nosotros, Cristo. Él murió por nosotros, el pueblo que al comienzo lo viporeaba, lo alababa, después le dio la espalda y lo crucificaron, lo crucificamos también. ¿Qué fue más? La iglesia empieza cuando vino el Pentecostés. Vino el Pentecostés cuando estaban reunidos los apóstoles, estaban ahí reunidos en una casa y vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego, se posó en cada uno de los discípulos. Y cada uno se les dio una misión, la misión de ir a anunciar el Evangelio a todas partes. Así, desde ahí nace la iglesia. La iglesia no solamente es una construcción física, la iglesia es todos nosotros, los que creemos en Él, todos sus hijos bautizados, creemos en Él. Esto es todo, sería, compañeros. Gracias. Tema 14. La historia de la Iglesia 1. Aquí se desbordan 4 subtemas. La historia de la Iglesia es historia de salvación, la Iglesia apostólica, la Iglesia primitiva y el nonacato. Básicamente los 3 primeros subtemas nos hablan desde los inicios de la Iglesia, desde las primeras comunidades cristianas. Nos dice de que la Iglesia es un instrumento mediante el cual Dios se comunica con nosotros los seres humanos para dar a conocer su plan de redención y reconciliación con la humanidad. El nonacato es el poder nosotros como seres humanos despegarnos de nuestros bienes materiales, de nuestros bienes terrenales, para poder enfocarnos y centrarnos solo en Dios. Tema 15. La historia de la Iglesia 2. También se deslogan 4 subtemas: la Iglesia en Edad Media, la Iglesia en Edad Moderna, el Vaticano II, la nueva imagen de la Iglesia, y como cuarto subtema el umbral en el tercer milenio. Esto empieza desde la Edad Media y culminamos con el siglo XVIII, que se da en Edad Moderna. Aquí la Iglesia tiene diversos cambios significativos como parte de su historia, ya que se ve influenciada por la política y reformas de aquellas épocas. La Iglesia, como nueva imagen, nos habla de que ya los laicos, es decir, todos los fieles comprometidos con la Iglesia, todos los laicos bautizados, pasan a ser parte de la celebración litúrgica. Y el umbral en el tercer milenio nos habla de que ya no solamente la liturgia se da en un ámbito religioso. Las reflexiones ya no son solamente reflexivas, sino que también se enfocan en el contexto en el que se está desarrollando. Y como tema 16 tenemos la parusia, que es la segunda venida de Cristo a la tierra en plenitud. Si bien es cierto, no sabemos el día, la hora en que va a llegar, pero como fieles creyentes sabemos de que es así y que debemos estar preparados. Entonces el tema 16 nos sale la preparación y la actitud que nosotros debemos presentar como fieles cristianos para la segunda venida de Cristo. Gracias.